Querida comunidad de YouTube, esta es la historia de San Cipriano, figura emblemática en la historia de la Iglesia, en una etapa de su vida hacia brujería y hechizos, pero dejó estas prácticas atrás y se dedicó a predicar el Evangelio. Sigue siendo una fuente de inspiración para muchos creyentes. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. San Cipriano, el patrón de los hechiceros. Esta es la historia de Cipriano, de Antioquía, del abismo de las artes prohibidas a la gloria de la redención. En la vibrante Antioquía del siglo III, la cuna de Cipriano no fue marcada por la humildad, sino por el exceso. Hijo de una estirpe aristocrática que despreciaba el auge del cristianismo, su destino fue sellado desde la infancia. Sus padres, fervientes adoradores de los dioses del Olimpo, vieron en la mirada penetrante del niño una señal de que estaba destinado a los misterios más profundos. A los 7 años, mientras otros niños jugaban en las ágoras, Cipriano ya era iniciado en los ritos de Apolo y Mitra. Su mente era un océano sediento, y pronto los templos locales se le quedaron pequeños. A los 10 años, fue enviado a las tierras del Nilo en Menfis y Tebas. Cipriano se sumergió en una oscuridad que pocos mortales se atrevían a rozar. Bajo la tutela de sacerdotes que guardaban secretos de la época de los faraones, aprendió la teurgia, el arte de invocar a los dioses, para que se manifiesten en el plano físico. Pasó noches enteras en las cámaras ocultas de las pirámides, rodeado de un silencio que solo era roto por sus propios cánticos en lenguas muertas. En Egipto, Cipriano aprendió a leer el vuelo de los pájaros y el movimiento de las entrañas, pero sobre todo, perfeccionó la nigromancia. Aprendió que la muerte no era un final, sino un umbral que él podía cruzar. Se decía que podía obligar a las sombras de los difuntos a revelar secretos del pasado y del futuro. Su poder crecía al ritmo de su arrogancia. Ya no se sentía un hombre, sino un puente entre la vida y el abismo. No satisfecho con el dominio de los muertos, Cipriano emprendió una travesía épica hacia el este, siguiendo las rutas de las caravanas hasta llegar a la India. Allí, el conflicto entre el cuerpo y el espíritu se volvió su obsesión. Se sentó con los ascetas y los faquires, pero no para buscar la iluminación del alma, sino para arrebatarles el control sobre la materia. En los bosques del Ganges, Cipriano dominó la levitación y la bilocación. Aprendió a separar su conciencia de su cuerpo físico para viajar por los planos astrales. La intriga de su viaje radicaba en su capacidad para manipular la energía vital de otros. Se dice que podía marchitar una planta con un pensamiento o detener el corazón de una bestia con una palabra susurrada al viento. Regresó a Occidente convertido en una leyenda viviente, un hombre que hablaba con las estrellas y dominaba los elementos. Al regresar a Antioquía, Cipriano era el hombre más temido y consultado. Su laboratorio era un santuario de lo arcano en redomas, con sustancias impronunciables, grimorios escritos con sangre y espejos que reflejaban mundos distorsionados. Reyes y gobernadores acudían a él para maldecir enemigos o asegurar victorias. Cipriano no solo practicaba la magia, él era la magia. Se le otorgó el título de patrón de los magos, pues no había hechizo, amarre o maldición que él no pudiera ejecutar. La tensión en la ciudad era palpable. Los cristianos hablaban de él como de un agente del caos, mientras que los paganos lo veían como su máximo protector. Sin embargo, en la cima de su poder, ocurrió un encuentro que fragmentaría su realidad. Un joven noble, cegado por la pasión, solicitó a Cipriano que doblegara la voluntad de Justina, una joven virgen que había consagrado su pureza a Cristo. Cipriano, con una sonrisa de suficiencia, aceptó el encargo. Invocó a los demonios más poderosos de la lascivia, ordenándoles que entraran en los sueños de la joven y encendieran en ella un fuego incontrolable. Pero sucedió algo imposible. Los demonios regresaban derrotados. Hay un sello en ella que no podemos romper, gemían las entidades. Cipriano, enfurecido, aumentó el drama de sus rituales. Sacrificó animales, trazó círculos de fuego y convocó al mismo príncipe de las sombras. La habitación vibró con un eco aterrador. Las luces se apagaron y una presencia gélida llenó el espacio. ¿Por qué no puedes contra una simple doncella?, rugió Cipriano. Ella se protege con el signo del crucificado, respondió la entidad con un terror que heló la sangre del mago. Ante ese signo, mi poder es nada. Este fue el giro inesperado. Cipriano, el hombre que creía dominar el universo, se dio cuenta de que había sido el esclavo de una mentira. Si un simple gesto de fe podía humillar a sus dioses y demonios, entonces él había pasado su vida
persiguiendo sombras. El conflicto interno fue devastador. Cipriano cayó en una profunda depresión, comprendiendo que sus viajes a Egipto e India habían sido huidas hacia adelante. En un acto de dinamismo radical, reunió a la multitud en la plaza de Antioquía, frente a los ojos incrédulos de sus discípulos, quemó sus inestimables libros de magia. El humo negro que ascendía era, para él, el último aliento de su antigua vida. A los 35 años, el gran mago se humilló ante el obispo local. Su conversión no fue un proceso lento, sino un incendio. Se despojó de sus riquezas, repartiéndolas entre los pobres, a los que antes ignoraba. Su intelecto, antes usado para la destrucción, fue puesto al servicio del Evangelio. La historia no termina en su retiro. Cipriano se convirtió en una columna de la Iglesia. Su ascenso fue meteórico, no por ambición, sino por necesidad. La comunidad reconoció en él a un líder, con una fuerza espiritual inquebrantable. Fue nombrado obispo de Cartago, y allí su vida se llenó de nuevas intrigas. Ya no luchaba contra demonios invocados, sino contra la persecución implacable del Imperio Romano. Durante la persecución de Decio, Cipriano demostró un valor dinámico. Tuvo que huir para dirigir a su rebaño desde la clandestinidad, enviando cartas que son hoy tesoros de la teología. Se enfrentó a cismas, a traiciones internas y al miedo constante de ser capturado. Pero el hombre que una vez caminó por las sombras de la India ya no temía la muerte. Finalmente, el drama llegó a su clímax cuando fue llevado ante el procónsul. Con la misma autoridad con la que antes mandaba a los elementos, Cipriano confesó su fe. No hubo ritos mágicos para salvarse, solo la entrega absoluta. Al ser decapitado, su sangre regó el suelo de Cartago, sellando la transformación de un hechicero en un santo, y dejando para la posteridad la lección de que ningún hombre está tan perdido que no pueda encontrar el camino de regreso.